Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy la Bruja Violeta y hoy les invito a adentrarse conmigo en un caso que, bueno, es bastante oscuro y casi olvidado. Un caso lleno de misterios, silencios y preguntas sin respuesta. Se trata de nada más ni nada menos que de la historia de Olga Casa Rodríguez. Olga era tan solo una joven de 19 años cuando su vida fue cortada de forma abrupta. Era la mayor de 3 hermanos y había nacido en Ourense, Galicia, pero emigró junto a su familia al País Vasco. Se instalaron en Portugalete, un municipio vizcaíno que, a comienzos de los años 90, en apariencia era un lugar tranquilo y de familias humildes. Olga comenzó a trabajar como empleada doméstica a una edad muy temprana. Por ahí, en la información que he recurrido, dice que a la joven ni le gustaba estudiar ni se le daba bien. Pero yo pongo en duda esta información porque es un hecho que en esa época había muchos niños y niñas que se veían forzados a dejar sus estudios para ayudar económicamente en casa. Y había incluso niños que nunca pisaron un colegio. Entonces yo creo que este quizás había sido el caso de Olga. Ella era una joven sencilla, de carácter cercano, ayudaba en casa, trabajaba y mantenía un círculo de amistades con los cuales pues compartía su tiempo e iba a bares y pubs de la zona. No obstante, en el pueblo había algunos rumores sobre que esos bares que solía frecuentar Olga eran también frecuentados por personas que se dedicaban al narcotráfico y a todo lo que la sociedad catalogaría como la mala vida. Dato a destacar es que un mes antes de que se produjera lo que voy a contar más adelante, es que hubo una redada policial en una de esas quedadas de Olga con sus amigos. Ella obviamente fue cacheada junto a los demás clientes, pero los policías, al no ver nada sospechoso ni en ella ni en sus amistades, pues lo dejaron en libertad. La noche del 4 de noviembre de 1990, Olga acudió al cumpleaños de una de sus amigas. No sé con exactitud si ella fue a la casa de su amiga o a uno de estos bares que solía frecuentar con sus amigos, porque las fuentes de información a las que he recurrido no lo dice con exactitud, entonces no voy a dar una información que sea errónea. Lo que sí sabemos es que sobre las 2 de la madrugada, tanto ella como sus respectivos amigos se fueron yendo a sus casas. Se comentó que se fueron acompañando los unos a los otros. Pero de todo el grupo, Olga era la que vivía más lejos, por lo tanto, en algún determinado momento se tuvo que quedar sola. Esto realmente no suponía ningún problema para Olga, porque el camino de vuelta a casa lo había hecho 1000 veces y el pueblo era, en apariencia, un lugar tranquilo, un lugar seguro. Pero desgraciadamente Olga tenía que temer muchísimo esa noche, pero muchísimo. Portugalete despertó como cualquier otro domingo, con las calles húmedas por el rocío, el aire frío del norte y el silencio de un pueblo que apenas empezaba a moverse. La voz de alarma la dio el jardinero del centro de las Javierianas, un centro religioso, sobre las 10 de la mañana. Este centro quedaba muy cerca de donde vivía Olga, concretamente a unos 50 metros. O sea, es que es muy heavy, ¿eh? Esto es muy heavy. El jardinero relató que se levantó temprano para desempeñar su trabajo y que nada más ingresar al jardín, él ya notó que algo no iba bien. Él observó que los setos, algunos de ellos estaban como aplastados, como si alguien hubiese pasado por allí. Entonces, eso fue algo que a él como que lo asustó. Así que se acercó y lo que vio
le heló la sangre. Entre toda la vegetación dañada yacía el cuerpo, desgraciadamente, de Olga Casas. El cuerpo de Olga estaba semidesnudo, cubierto de barro y sangre. Llevaba solo puestos sus pantalones, bajados hasta los tobillos, y sus zapatos. A su alrededor había varias prendas dispersas, pulseras de plata, unos pendientes y un collar que siempre solía llevar. Lo que nunca se encontró fue ni su ropa anterior, ni su suéter, ni su documentación, que estaba dentro de su cartera, pero su cartera sí. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento con lazo y que el asesino o los asesinos se aseguraron de que estuviera muerta asestándole una puñalada en la yugular. Además, en los informes forenses recogidos no se encontró evidencia de agresión ni señales de robo. O sea, su móvil estaba allí. O sea, su cartera, aunque sin documentación, tenía el dinero. O sea, tenía dinero, apareció con dinero. Y sus joyas no habían desaparecido. O sea que descartamos ya de que el asesinato sea por intenciones, digámoslo, carnales y por intenciones de robo. O sea, no se tiene lugar exacto del crimen. La autopsia sí que identificó el sitio donde apareció el cadáver, pero los forenses dicen que el lugar donde se produjo realmente la muerte era otro y nunca se encontró. O sea, nunca se ha sabido en dónde murió Olga. La policía estaba desconcertada y no solo la policía, yo no me quiero imaginar cómo estarían su familia, porque es que sin comentario. Pero en cuanto a la policía, ellos encontraron, con lo que se encontraron es que no encajaba con ningún patrón claro, porque, a ver, no había robo, no había signos de... y no había testigos. O sea, solo había un cuerpo, un jardín cuya única llave estaba en manos del jardinero y muchas preguntas sin respuesta. Esto nos hace plantearnos como las siguientes preguntas de quién o quiénes mataron a Olga, por qué lo hicieron, en dónde la mataron, cómo llegó el cuerpo allí. Y a partir de que se profundiza en la investigación, se fueron barajando como las siguientes teorías que os voy a contar. Yo personalmente pienso que esto no fue un crimen al azar. Es posible que quien acabó con la vida de Olga estuviera resentido con ella, o incluso con su familia, que fuera como un enemigo oculto, alguien que la tenía en el punto de mira desde hace muchísimo tiempo, que esperaba el momento perfecto para actuar y cuando lo vio, ¡puf!, actuó. En criminología hay un detalle que nunca pasa desapercibido, y es que cuando una víctima aparece sin algún objeto personal, suele indicar un mensaje o una motivación simbólica, ¿vale? En el caso de Olga, nunca apareció su ropa íntima ni su documentación, lo que podría significar que para el asesino esos objetos eran como un trofeo, una forma de mantener como el control incluso después de su muerte. Al asesino no le bastó con solo arrebatarle la vida, sino que cogió una parte de ella como si fuera trofeo. O sea, el trofeo de, sí, la he matado y me he salido con la mía y aquí tengo la prueba como de mi victoria, ¿no? Es que me parece súper sádico y súper... Hola. Además, el hecho de que el cuerpo fuera dejado dentro de un colegio religioso, a mí personalmente no me parece casual. O sea,
podría interpretarse como una humillación hacia el propio centro o como una burla hacia la feminidad y pureza de la joven. Yo lo dejo ahí. Además, los golpes, este dato no lo he dicho antes, y es que la joven, su rostro estaba desfigurado porque se habían cebado con ella a golpes. O sea, imaginaros como la brutalidad de todo esto, ¿no? O sea, pegarle golpes y golpes y golpes hasta que quede irreconocible. O sea, esto en criminología habla como de mucha violencia, habla de odio, de rabia, de un deseo de anularla por completo. Todo apunta a que quien la mató lo sabía perfectamente, o sea, sabía perfectamente lo que hacía. Esto no fue un impulso, fue una acción premeditada. Todo. Porque el hecho de que tú asesines a una persona y te tomes el tiempo de transportar su cuerpo a otro lugar, a mí ya me parece que esto es premeditado. Lamentablemente el caso fue archivado por falta de pruebas, aunque 2 años después apareció un testigo anónimo, el cual lo apodamos el señor T. Era un testigo protegido que afirmó saber quiénes eran los asesinos de Olga. Y es que según este hombre, un día, mientras se tomaba una cerveza en el bar, escuchó como 3 hombres de Vizcaya, delincuentes con antecedentes, todo hay que decirlo, hablaban del crimen con unos detalles que solo los verdaderos asesinos podrían saber. Estos hombres fueron arrestados inmediatamente, pero la teoría del señor T se desmoronó, porque uno de ellos estaba en París en la noche del asesinato y los otros 2 fueron exculpados gracias al análisis de ADN. Y si hay algo que duele más que la muerte de Olga, yo creo que es cómo se gestionó las cosas. Yo no es por juzgar, pero yo no sé hasta qué punto los amigos pudieron hacer algo más por ella. No lo sé, pero lo dejo ahí el dato. Y también es que yo puedo entender que en 1990 no hubiera como los recursos o protocolos que actualmente gozamos en criminología forense, ¿vale? Pero es que desde el principio todo se hizo mal, ¿vale? O sea, la escena del crimen no se protegió como se debía, las pruebas se perdieron y la investigación se centró más en rumores que en las pruebas en sí. Lo más triste es que mientras el caso se archivaba, pues una familia entera se rompía en silencio. Gracias al testimonio de su hermano Víctor, podemos saber que no solo hubo una víctima, que es Olga, obviamente, sino que hubo 4 más. Un padre, una madre, una hermana y un hermano. Y una familia que sufrió las consecuencias de una muerte atroz. Víctor ha confesado en alguna entrevista hace un par de años atrás que su padre a raíz de esto se volvió alcohólico, que su madre entró en una depresión y que él con tan solo 9 años vivió cosas que no le tocaba vivir. Actualmente Víctor se encarga de los cuidados de su madre y señala al gobierno de Vizcaya por falta de ayudas. Sinceramente, este caso me rompe el corazón, la verdad. Yo empatizo muchísimo con Víctor y con su familia. Y quiero decir que desde mi punto de vista, yo creo que víctima no es solo la persona afectada o asesinada, sino todas aquellas que quedan atrapadas en el sufrimiento, ¿no? En el dolor, que de una forma u otra son daños colaterales. Y dicho esto, pues les mando un fuerte abrazo a la familia de Olga. Y si vosotros, queridos espectadores, habéis llegado hasta aquí, pues un abracito y un besito para vosotros. Y nada, espero haber relatado el caso con el máximo respeto posible, porque la verdad no quiero faltarle respeto a nadie. Y ya sin más me despido. La bruja Violeta.